Nosotros, como saben los chicos del grupo A5, tenemos un avance donde vamos dialogando y donde vamos haciendo preguntas también. Entonces, es la manera, ¿no?, en la que podemos hacer de que estos aprendizajes no solo sean memorísticos, sino que también sean, bueno, aprendizajes que sean significativos y que puedan ayudarles a rendir, ¿no? Que esa es la idea. Dicho esto, hoy día ya lo que yo les decía, justamente la última clase que tuvimos fue justamente el ver todo el repaso, ya que nos quedan algunas clases, y estas clases en realidad tenemos contenidos bastante cortos, ¿no?, donde para nosotros es un poco complicado el tema de alargarlos como tal, ¿no? No les vamos a dar una información que no es. Entonces, por eso mismo voy a explicar lo que corresponde para el día de hoy, y ahí les voy a pedir, esta vez sí les voy a pedir, si no voy a empezar a ver ahí por nombres, el tema de la participación de ustedes. Pregunten, ¿no? No solamente es el tema de escuchar, sino preguntar también algunas dudas que surjan, algunas inquietudes, ¿no? Es momento, ya que estos temas, si bien son un poco más sencillos, pero también debemos nosotros también, pues, no ver qué cosas más pueden surgir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Denme un segundo que voy a abrir justamente las diapositivas. Espero hayan podido repasar también el fin de semana. Ya se nos acerca el tema de su parcial, entonces deben estar ahí con todo al día. Ok. Voy a empezar a compartir entonces. Bueno, para que ustedes puedan ver el día de hoy lo que nos corresponde avanzar, porque ya nosotros, esto es para que ustedes junto conmigo podamos ver cómo vamos en cuestión al avance, ¿no? Ya hemos visto y hemos incluso hecho bueno, una retroalimentación de todo lo que es frustración, conceptos, formas, el conflicto, todo lo que es la adolescencia, lo que se ha venido desarrollando y demás, ¿no? Hoy día lo que nos toca avanzar justamente es lo correspondiente a mecanismos de defensa, trastornos de personalidad, hasta aquí, ¿no? Lo demás lo iremos a avanzar así sucesivamente en los próximos días. Entonces, nuestro avance de hoy día no es tan largo, no es tan complejo, entonces ahí les voy a pedir que mi explicación va a ser lo más sencilla posible, pero voy a requerir que ustedes participen, ¿ya? Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces. Denme un segundo que voy a volver a compartir. Ahora sí. Bueno, antes de que pueda ingresar a lo que es como tal el tema, hoy día, como les dije, nos toca lo que es los mecanismos de defensa y trastornos de personalidad, que en realidad va a ser justamente los primeros conceptos, ¿no?, que vamos a tener sobre esto. Y para eso me gustaría iniciar con la primera pregunta, que es, ¿qué es para ustedes mecanismos de defensa? ¿A qué suena? Y les voy a pedir especial participación a mi grupo A5. ¿Qué será mecanismos de defensa? Mecanismos de defensa para lidiar con situaciones estresantes o traumáticas. O sea,
Ya, pero ¿qué son? Como una intuición de sí mismo que se da ante cualquier situación para nuestra protección. ¿Son qué? Perdón, ¿no escuché ahí? Una, ¿Qué son? Podrían ser estrategias psicológicas inconscientemente. Ya, estrategias psicológicas inconscientes. A ver, ¿qué más podrían ser mecanismos de defensa? Acciones que luchan para pelear contra la ansiedad, con esto, de Perdón, no, defensa, no escuché. aspectos psicológicos que luchan contra la ansiedad. Aspectos psicológicos. Sí, eso. Ya, ok. Hay que tomar en cuenta bueno, como tal, la palabra, mecanismos de defensa, ¿no? ¿Qué es un mecanismo, no? Es como una herramienta o algo que yo utilizo, ¿no? Para defenderme, ¿no? De aquello que yo creo que es una defensa, ¿no? Y este término viene del psicoanálisis. Así que los que han estado conmigo especialmente, y bueno, en realidad los otros dos grupos que también han llevado lo que ha sido las escuelas psicológicas y demás, aquí vamos a recordar un poco de lo que decía Freud sobre toda su teoría del inconsciente. Recuerdan, ¿verdad? Y ahí yo les mostraba, por ejemplo, un iceberg y todo lo demás, ¿no? Estos mecanismos de defensa, ¿dónde se encontrarán? ¿En el consciente, en el inconsciente? ¿Dónde? ¿Dónde creen que se encuentra? En el inconsciente, Lisa, ¿Por qué? porque es algo que desarrollamos sin darnos cuenta, son acciones que desarrollamos sin darnos cuenta ante una situación de peligro, básicamente, para protegernos y ponernos a salvo. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien. Sí, son más que acciones, voy a tomar ahí el término que dijo su compañera, ¿no? Estrategias, son más que acciones, justamente, ¿no? Son estrategias, son como mecanismos, es decir, métodos que utiliza el ser humano para poder defenderse de aquello que ve como amenaza, ¿no? Y es cierto, parten del inconsciente. ¿Por qué? Porque no es como que me pasa algo en este momento y yo digo, me voy a defender así. No, no es consciente la decisión. Y es ahí de donde nosotros tenemos a personas que dicen, ay, reaccioné nada más, ¿no? Pero ¿por qué reaccionaste así? No sé, ¿no? Simplemente me salió en ese momento. Y bueno, eso parte del inconsciente, ¿no? Los mecanismos de defensa inconsciente. Dicho esto, ¿no? Ahí justamente creo que tenemos una pregunta. Me voy a fijar en este primer momento. Denme un segundo. A ver. ¿Por qué es autónomo, dice? ¿A qué se refiere con autónomo? No, no sé en qué rato dije autónomo. Ahí si me dice, yo le explico. autónomo, que hacen las cosas por sí mismo. Ya, esa es una respuesta a qué. Ahí no entendí muy bien a Tomas qué se... decisiones propias, autonomía, derecho a elegir. Claro, sí, entiendo eso, pero ¿a qué hacía? O sea, es una respuesta a qué. ¿Qué cosa es autónomo? Dice, Los es mecanismos. autónomo a emitir sus emociones de ser yo.
Dice, están confundiendo todo. Ajá. Están confundiendo los términos, ¿no? Por lo que veo. A ver, partamos de lo siguiente. Los mecanismos de defensa son justamente aquello que yo utilizo, no es autónomo, no es consciente, pasa por el inconsciente. Por eso mismo le digo, recordemos la teoría del psicoanálisis, ¿no? Que nos habla del inconsciente, el iceberg, recuerden eso, ¿no? Entonces, el Freud habla acerca de que todas las personas tenemos mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son como estrategias que utiliza el ser humano, son como que procedimientos, si quieren verlo, que utiliza el ser humano cuando siente que está siendo amenazado. Yo puedo sentir que estoy siendo amenazada ahorita, pero mi compañera no, por ahí, digamos, ¿no? Por eso es algo bien subjetivo, por eso viene desde la teoría del psicoanálisis. Y yo voy a reaccionar de acuerdo a lo que mis mecanismos de defensa míos, ¿no? Particularmente van a accionarse, van a activarse en esa situación, ¿no? ¿Por qué decimos que no es consciente? Ni es autónomo tampoco, porque si fuera autónomo fuera consciente, ¿no? O sea, yo decido reaccionar así. Decimos que no son conscientes porque imagínense, es lo que yo les decía. Si hay una persona que, o cuando escuchamos, ¿no? Las personas que dicen, pero ¿por qué le gritaste? No sé, me salió, dicen, ¿no? O me salió reaccionar así, o etcétera, ¿no? Entonces, son reacciones, bueno, procedimientos, ¿no? Que suceden en ese momento, en ese instante, que no han sido procesados por la razón ni la conciencia. Eso quiero que lo vean y lo tomen muy bien. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Ok. Eso quiero que quede muy claro, porque vamos a adentrar a toda esta parte, ¿no? Por eso dice, a ver, ante la frustración muchas veces, o más bien frecuentemente, ¿no? La persona utiliza una serie de mecanismos de defensa que van orientados a reducir el conflicto interno ocasionado por la frustración. Y por eso hemos hablado de todo lo que es frustración, conflicto y demás, ¿no? Entonces, va a decir que justamente ante la frustración externa, ante el conflicto, ante todo esto, lo que va a hacer es como que, imagínense, como si estuviera aprisionando algo dentro de nosotros, ¿no? Estuviera aprisionando algo y que el sistema, nuestra psique, acuérdense que es bajo la teoría de Freud, ¿no? Y por eso es que tenemos varias teorías, nuestra psique necesita liberarse. ¿Y cómo se va a liberar? Pues reaccionando. ¿Y cómo va a reaccionar? De acuerdo al mecanismo de defensa que tenga, ¿no? Que se active en ese momento. ¿Para qué? Para liberar un poco esa tensión interna. ¿Va a resolver el problema externo? No, no lo va a hacer. Pero por lo menos se habrá liberado internamente esa tensión, ¿no? Y es ahí donde se le atribuye justamente a que las personas cuando no, dicen algo o demás, dicen, no sé, no pensé, pero me siento mejor, digamos, ¿no? Entonces, porque ya lo verbalizaron, lo hicieron, ¿no? Entonces, sacaron eso. Evidentemente, hoy tenemos, por ejemplo, tenemos formas asertivas, ¿no? De poder expresar nuestras emociones y demás, pero eso no está dentro de la teoría de Freud. Dentro de la teoría de Freud está que los mecanismos de defensa se activan frente a una situación de conflicto, de frustración y demás, ¿no? Y Freud va a decir que nosotros tenemos varios mecanismos de defensa. No se puede decir así a ciencia cierta si alguno tiene más unos mecanismos de defensa que otros, ¿no? O cuáles específicamente. Simplemente podemos verlos a través de las acciones que nosotros realizamos. Entonces, él va a ir atribuyendo ciertos mecanismos de defensa. Por ejemplo, él va a hablar de la represión. Va a decir, la persona en la represión, ¿cómo se va a dar este mecanismo de defensa? La persona borra de la conciencia y de su memoria el recuerdo frustrante que le produce la ansiedad o demás, ¿no?
es como una amnesia inconsciente. Y de aquí, aquellas personas que nosotros, por ejemplo, hasta en consulta, les preguntamos sobre un hecho específico y nos dicen, no me acuerdo, ¿no? O, por ejemplo, cuando se dan los traumas, ¿no? Algún accidente de tránsito o alguna situación de mucho impacto ha causado tanta presión inconsciente en el aparato psíquico que lo que necesita nuestro aparato es, en algunas personas, suprimirla, ¿no? Reprimirla. Es como si no hubiera existido, ¿no? Evidentemente se va a nuestro baúl de archivos, ¿no? Pero no está dentro de nuestro consciente, o sea, no está dentro de nuestra memoria, incluso a corto plazo, ni a mediano, ¿no? Estará muy, muy allá adentro. ¿Se entiende este primer mecanismo de defensa? Sí. Sí, Ok, bien. Ahí vamos para que ustedes también vayan ejemplificándolo. Luego tenemos el siguiente, que es denominado la formación reactiva. ¿Por qué se denomina así? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Creo que escuché ahí lo de los mensajes. Ok, dice, hay uno que ¿sí? dice, los mensajes dice, si los recuerdos borrados se pueden volver a recordar, o solo Ah, desaparecen para siempre. muy bien, gracias por leérmelo. Buena pregunta. Si los recuerdos se pueden volver a recordar o quedan ahí. Bueno, en terapia justamente lo que se trata de hacer, por ejemplo, cuando se trabaja con cuestiones de estrés postraumático, ¿no? Y demás, es de que esa persona, no de que quede ahí olvidado, ¿no? Sino de que pueda atravesar de una manera efectiva. Entonces, hay personas que tienen o que vuelven estos recuerdos de manera absoluta, pero para eso también tiene que haberse trabajado el cómo va a volver estos recuerdos, porque recuerden que estos recuerdos le causan mucha presión a nuestro sistema psíquico, por eso es que han sido reprimidos. Entonces hay que tener un trabajo para saber cómo se va a sostener si vuelven nuevamente. Cuando nuestro aparato psíquico siente un poco más de seguridad, es donde pueden volver de manera paulatina, no, en muchos casos no es total, ¿no? O hay sesgos, ¿no? En los recuerdos, o sea, hay ciertos vacíos, ¿no? Pero para eso debe haber habido un trabajo, ¿no? Porque si no hay un trabajo previamente, estos recuerdos pueden ser que queden ahí en el olvido, o a veces, por ejemplo, la teoría de Freud nos va a decir que sale a través de los sueños, ¿no? O que va a salir a través de los chistes o los lapsus lingüe, que son cuestiones inconscientes, ¿no? Donde se encuentra todo esto. Ahí no sé si les respondí a quien preguntó, pero justamente esto nos dice la teoría de Freud. Vamos con la siguiente, la formación reactiva. La persona realiza actos opuestos a los realmente sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí algo que sucede bastante, ¿no? Yo siento, y esto se ve a veces en las relaciones, imagínense este ejemplo. Yo siento que me atrae, que me gusta, digamos, ¿no? Ese chico, digamos, ¿no? Pero en vez de yo reaccionar, ¿no? Mostrar interés, hablarle bien, lo que hago es totalmente lo contrario, ¿no? Le hablo mal, lo molesto, o sea, totalmente lo contrario, porque me siento un poco, o sea, siento que esto, ¿no? Del gusto, digamos, ¿no? Está causando tanta presión subjetiva en mí que no puedo sostener eso, no sé cómo manejar, ¿no? Eso que estoy sintiendo. Entonces, lo que hacen algunas personas es actuar diferente a aquello que sienten. ¿Para qué? Para disminuir esa tensión que hay ahí dentro, ¿no? Recuerden que el objetivo de los mecanismos de defensa es justamente disminuir la tensión inconsciente que hay. Ese es su objetivo, su fin. Por eso dice, no tal es el caso de la madre que se desvela por el hijo no deseado, por ejemplo, ¿no? Hay una formación reactiva ahí, ¿no? Se desvela, o sea,
no quiere hacerlo, pero bueno, lo hace, ¿no? O sea, también hay una formación reactiva ahí. Desplazamiento. En el desplazamiento justamente vamos a tener, es otro de los mecanismos de defensa que hacen atribuciones a muchas cosas interesantes e importantes, ¿no? Que hay que tenerlos, bueno, bastante presentes, ¿no? A ver. En el desplazamiento justamente el objetivo queda sustituido por otro, ¿no? Tal como cuando el impulso agresivo contenido por un maltrato en la oficina lo descarga en su casa. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Y este es uno de los mecanismos que tenemos la mayoría junto con la represión. Como nuestro sistema psíquico no puede con esa tensión que tiene, digamos, no sé, en el trabajo hubo mucha cuestión ahí, mucho cansancio, no sé, me trataron mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no puedo descargarme en el mismo trabajo, ¿no? O sea, no puedo decirle a nadie cómo me siento, ni todo. Es como que si tuviera un vómito verbal que quiero sacarlo, pero no puedo. Imagínense en el mismo cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay algo que está mal en nuestro cuerpo que tiende a hacer vomitar, ¿no es cierto? E imagínense nuestro sistema psíquico que no puede vomitar ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué hace? Lo va y lo descarga en otro lado. Justamente eso se llama desplazamiento, ¿no? Va y lo descarga con otra persona, ¿no? Porque de alguna manera tiene que salir, ¿no? Hoy día sabemos que hay estrategias para que tengan una mayor forma de salida, pero la idea no es que queden en el olvido, sino de que pueda salir todo esto, este impulso que tenemos nosotros, ¿no? Esta descarga. Bien. Vamos viendo los demás. Si hubiera alguna pregunta, igual me avisan y vamos resolviéndola. Porque la idea es de que tengamos justamente una clase un poco más participativa, recuerden eso. Vamos a ver si al final nos da un poquito de tiempo para mostrarles algunos videitos que quisiera mostrarles. A ver, ¿sí? Tengo ¿Me una escuchan? pregunta del anterior PDF, Ok. del mecanismo de defensa del desplazamiento. Ujú. O sea, eso es un mecanismo de defensa que el cuerpo mismo hace, o sea, se desquite en la casa lo que le produjeron en el trabajo. Y eso es normal, o sea, si esa persona lo retiene y no, como no quiere lastimar a su familia, entonces no lo hace, lo retiene, está haciendo daño a su salud, o él va a ver otra forma de descargar, o sea, o el cuerpo sí o sí va a descargar en otro lugar, o debe, quiero decir, descargar. Ajá, muy buena pregunta. Para empezar, no es el cuerpo. Acuérdense que es la psique, ¿no? El sistema psíquico. Es el sistema psíquico que descarga, que necesita, ¿no? Descargar, necesita reprimir, necesita hacer la formación reactiva. Todo lo que hemos hablado es nuestro sistema psíquico, porque viene de la teoría de Freud, del inconsciente, ¿no? No es el cuerpo. O sea, el cuerpo simplemente es un instrumento más que va a utilizar muchas veces. O sea, puede ser que utilice la boca, puede ser que utilice, no sé, pues las manos, qué sé yo, pero es el sistema psíquico que necesita realizar esta descarga. En todos los mecanismos de defensa necesita una descarga de alguna manera. Ahora, respondiendo también a la pregunta, si la persona no lo va a realizar de manera verbal, esta descarga con su familia, sí o sí, si tiene este mecanismo de defensa, lo va a desplazar a otra cosa, ¿no? O sea, lo va a desplazar, tal vez puede ser, por ejemplo, algunas personas, y nosotros vemos bastante, el tema de personas que se matan haciendo ejercicio, ¿no? O sea, pero no es un ejercicio no sé, pues por una vida saludable, ¿no? Sino que hacen hasta que hay una ruptura de un tendón o hay alguna situación ahí, ¿no? O sea, porque necesitan descargar, o sea, necesitan sentir que esa adrenalina baja. Les diré que en el desplazamiento específicamente
cuando se descarga a través del físico, ¿no? Cuando no se puede a través del habla, normalmente no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque la psiquis necesita, ¿qué necesita? Hablar, ¿no? Entonces, sí va a, no sé, pues menguar un momento, ¿no? Si es que lo descarga a través del cuerpo. Pero en algún momento, por eso es que vemos a personas que aparentemente de la nada se quiebran, ¿no? Y lloran inconsolablemente, ¿no? Y uno no entiende qué sucedió. Bueno, pues justamente estaba cargando con muchas cosas, ¿no? Que posiblemente estaba ahí, y llegó un punto donde ya no pudo más, ¿no? Entonces, es muy importante, pero en el desplazamiento sí o sí se desplaza a algo, ¿no? Pero no puede quedarse ahí, porque si se quedara ahí ya no sería desplazamiento, sería represión. No sé si ahí respondí. Sí, sí, ahora entendí el título, el subtítulo. Ok, bien. Muy bien, entonces seguimos. Vamos con la compensación. La compensación es otro de los mecanismos de defensa. Cuando el sujeto frustrado en un campo de su vida desarrolla otro campo muy desarrollado, ¿no? Que es lo que ocurre más frecuentemente. El sordo de nacimiento desarrolla el tacto o viceversa, ¿no? O sea, la compensación es justamente este mecanismo de defensa que, a ver, les voy a dar otro ejemplo más cotidiano, digamos, ¿no? Los padres que no han sido buenos padres, o vamos a llamarlo así, no han sido padres presentes, digamos, ¿no? Con sus hijos, y que luego están siendo abuelos totalmente presentes, adulones, ¿no? Con sus nietos, que incluso los hijos dicen, conmigo nunca fue así. ¿Qué estarán haciendo ellos? ¿Qué mecanismo de defensa estarán usando ahí? Están compensando lo que no hicieron antes. Exactamente. Entonces están utilizando la compensación, ¿no? Porque hay una frustración, una tensión interna, ¿no? Que tal vez con la que han cargado, ¿no? Y bueno, ante esta oportunidad, pues lo que van a tratar de hacer es como que remediar, es algo que el sistema necesita, ¿no? Entonces, la compensación va a ser utilizada ahí. Muy bien. Vamos con la sublimación. La sublimación es otro mecanismo de defensa. ¿A qué hace referencia la sublimación? Menciona, cuando el objeto de la reacción frustrante de origen material es cambiado radicalmente hacia la esfera de lo espiritual. La sublimación es algo que se tiene bastante, ¿no? Y miren lo que dice ahí, especialmente se cree que las personas que son un poquito más espirituales, ¿no? Tienen tendencia, Freud diría esto, a tener más este mecanismo de defensa. Porque, ¿qué menciona? Cuando el objeto de la reacción frustrante, o sea, aquello con lo que yo estoy enojado, digamos, no frustrado, ¿no? Que es de origen no material, es cambiado radicalmente hacia la esfera de lo espiritual. O sea, cuando yo le doy una explicación espiritual a una situación, digamos, no sé, me fue mal en el trabajo y lo cambio, lo sublimo y digo, bueno, puede tener una explicación en que yo no he sido buena, no sé, pues buena hija, no he ido a la iglesia, no he seguido los mandamientos, ¿no? Entonces, puedo estar siendo hasta incluso castigado, digamos, ¿no? Entonces, sublimo en la esfera espiritual, ¿no? Como que le doy una justificación en esta esfera, ¿no? Para apaciguar un poco mi psiquis interna, ¿no? Este es un mecanismo de defensa que normalmente, como les digo, se cree que las personas que son más practicantes, ¿no? Religiosos, la tienen más activa, ¿no? Bien, si hay alguna duda hasta acá, igual me van diciendo. La proyección es otro mecanismo de defensa, ¿no? Bastante importante.
consiste en atribuir a otros u otras personas nuestras motivaciones que nos resultan demasiado desagradables, ¿no? Por decir, lo odio, dice me odia, ¿no? A ver, en la proyección justamente, igual es algo que creo que podemos ver, ¿no? Más cotidianamente, ¿no? A ver, alguna persona que nosotros nos cae mal algo, por ejemplo, de ella, en realidad muchas veces es que estamos proyectando en ellas algo que nosotros tenemos que no nos gusta, pero es más fácil atribuirle a un otro, ¿no? El otro es el que me hace daño, digamos, ¿no? El otro es el que me mira mal, o sea, estoy proyectando. Ese otro es malo, ese otro es desordenado, digamos, cuando en realidad es una proyección mía, o sea, es algo que yo tengo, pero lo estoy, bueno, proyectando en el otro, ¿no? Entonces la proyección es algo que también utilizamos bastante, ¿no? Al menos cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos que hay alguna situación que se nos está escapando de las manos, el ser humano tiene tendencia a hacer esto. Bien, vamos con los otros. Hasta aquí de esto, ¿hay alguna duda? Dice la sublimación, ¿se podría volver a explicarlo, por favor? Ok, ¿qué no se entendió de la sublimación? ¿Hay alguna pregunta en específico o todo sobre la sublimación? Sí, todo no entendí muy bien. Ok, en la sublimación justamente lo que les decía, ¿no? Es justamente el tema de, imagínense, en la sublimación es cuando, por ejemplo, nosotros le damos una justificación, pero más de un orden espiritual a una situación, digamos, ¿no? Que incluso una situación que nos genera frustración o tensión o estrés, digamos, ¿no? Que puede ser de origen material o incluso a veces no, digamos, ¿no? Pero le doy una explicación espiritual. Me sucedió esto porque Dios lo quiso así, ¿no? Porque, no sé, Dios, no sé, permitió esto, digamos, ¿no? Entonces, le voy atribuyendo hasta cosas que me suceden que en realidad ha sido por mi culpa, digamos, ¿no? Pero estoy justificando con la cuestión de la espiritualidad, ¿no? La religión muchas veces. Entonces, a eso se refiere sublima. No sé si ahí me dejo entender. También lo entendí, dice. Perdón, ¿no escuché ahí? También no logré entender la sublimación. Con esto que les he explicado, ¿qué otra pregunta hay sobre la sublimación? Lice, pero siempre va a ser con lo religioso o puede justificar con otra cosa que no sea como usted dice que me pasó esto, porque Dios lo quiso así o hice algo malo que por eso Dios me castigó, digamos, está justificando lo que mal, el día malo que le pasó o algo, digamos. Eso lo Ajá. entiendo, pero siempre va a ser con lo religioso o hay con alguna otra cosa igual que se llega a justificar. Normalmente, según la teoría de Freud, buena pregunta. Según la teoría de Freud, nos menciona que en la mayoría de las veces es con lo espiritual, ¿no? Sin embargo, también se ve la sublimación con otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, le puedo atribuir algo místico, ¿no? O sea, no sé, pues el horóscopo, digamos, ¿no? O alguna otra explicación que yo, o justificación que yo le dé. Pero la teoría de Freud nos dice que justamente va a ser atribuible a un otro, digamos, ¿no? O sea, a algo más superior a mí, al cual yo le voy a atribuir esta justificación. No sé si ahí me dejo entender. Con las creencias que tiene cada uno, ¿no? Exacto, bajo las creencias que tiene cada uno. No sé si ahí ya me dejo entender. Sí, Lice, le entendí, gracias. Ok, bien. Dicho esto, pasamos entonces a lo que es la regresión y la racionalización. Recuerden que estamos viendo todo lo que es mecanismos de defensa, pero que parten de la teoría psicoanalítica de Freud. Eso quiero que lo tengan presente durante todo el tiempo porque estamos viendo cuestiones inconscientes, ¿no? O sea, no son cuestiones comprobables, digamos, al 100%, ¿no?
La regresión hace referencia, su mismo nombre lo dice, ¿no? Regresión, o sea, como que ir para atrás, ¿no? Es la vuelta a comportamientos anteriores del desarrollo personal, donde enfrenta el problema frustrante actual. Aquella persona, por ejemplo, que ante una situación de, no sé, pues de estrés o demás, se comporta como una niña, digamos, ¿no? En ese momento, que uno le dice, pero, o sea, ¿qué te pasa, digamos, ¿no? Y ella, no sé, se tira al piso y llora desconsoladamente, digamos, ¿no? Ante una ruptura emocional y demás. Entonces, son comportamientos que se dan en ese momento que son anteriores al desarrollo de esa persona, o sea, a la edad que tiene esa persona, ¿no? Lo vemos justamente en rupturas de pareja, ¿no? Donde, no sé, hay una pelea y la mujer se tira al piso, ¿no? Grita, o en otras situaciones también, pero todo lo que haga referencia a una situación de tensión tan extrema para mi aparato psíquico, que lo que hace es que yo explote y en vez de reprimir, en vez de hacer una sublimación, en vez de todo eso, lo que haga es una regresión, o sea, un comportamiento de una niña, ¿no? Infantil. Como que para sacar un poco esa tensión que tengo ahí. Vamos con el siguiente. La racionalización. Su mismo nombre lo dice. Razona, ¿no? O sea, le da un sentido, aquí ya más objetivo. En la sublimación, no se vayan a confundir porque la sublimación es más de un tema más místico, más de este orden, ¿no? Pero en la racionalización ya yo, o sea, le doy una explicación más consciente, más razonada, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo se da esto. El yo dice, ¿no? Ante la frustración supervalora una de las motivaciones ocultando la verdadera motivación. Es una situación de excusa para eludir la propia responsabilidad y así aliviar la frustración. Las principales razones artificiales que se usan para esquivar la situación frustrante son desvalorización del objeto inalcanzado, la fatalidad de la situación, calificar de excepción la situación frustrante, mala suerte, otros la pasan peor, identificarse con lo que admira. Es decir, aquí le doy un sentido, ya no tanto, o ya no solamente espiritual, digamos, o místico, no tan atribuible hacia un otro, sino una explicación más razonada, es decir, que tiene un bagaje de, porque, digamos, mi compañero de trabajo consiguió el puesto. Bueno, es que, o sea, yo me siento mal, digamos, ¿no? Porque no conseguí yo el puesto, digamos, entonces, pero ¿qué voy a decir? Voy a decir, sí, es que él lo consiguió porque bueno, seguramente pues tiene muñeca, ¿no? Ya hay una racionalización, una justificación más razonada, que puede ser, sí, pero no está a ciencia cierta, ¿no? No lo sabemos totalmente, ¿no? Y aunque fuera así, o sea, el sistema lo que hace es liberarse, ¿no? O sea, liberarse de la tensión. Hasta aquí, en estos dos, ¿hay alguna duda? No, Ok, muy bien, seguimos entonces. Bueno, vamos a ver los trastornos de personalidad. Recuerden que hoy lo que vemos es justamente mecanismos de defensa y trastornos de personalidad. Y ahí les voy a mostrar un pequeño video que es bastante importante. En los trastornos de personalidad, esta guía se ha revisado varias veces. ¿A qué guía nos hacemos referencia? A el DSM-5. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Es algo que utilizamos todo el tiempo los psicólogos. ¿Por qué lo utilizamos? Porque es nuestra guía, nuestro manual en el que nosotros nos basamos para hacer los diagnósticos clínicos, ¿no?
Esta guía, por eso dice, ¿no? Se ha revisado varias veces y entre polémicas y discusiones ha ido modificando muchos conceptos que se utilizan en la clínica psiquiátrica y psicológica. Una importante polémica ha sido la eliminación del término neurosis y el alejamiento de considerar estructuras de la personalidad. A ver, en este manual, y si ustedes en algún momento lo investigan, este es un manual donde tiene más de 106, si no me equivoco, el último manual, porque ha sido por números, imagínense, ahorita estamos por el 5º, pero de acuerdo a las épocas ha salido el 1, el 2, el 3, el 4, así. En algún momento aquí es donde se encontraba la homosexualidad como un trastorno, ¿no? En cuestión al género. Luego fue quitada de este manual justamente por todo el tema de los derechos humanos y que ya no se la constituyó como un trastorno, sino como algo que era parte de la vida, de la vida humana, ¿no? Entonces, en este manual se encuentran justamente todas estas patologías que el ser humano tiene tendencia a tener, ¿no? A desarrollar, etc., ¿no? Están desde los del desarrollo, inteligencia, todos, absolutamente todos, no solamente los de personalidad o solamente unos cuantos, ¿no? Lo que llamó la atención especialmente para los psicoanalistas es que se eliminó el término de neurosis, ¿no? Y el alejamiento de considerar estructuras de la personalidad. Se lo eliminó en su momento porque recuerden que mientras iba avanzando, es como que ahorita, digamos, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes de la universidad, en este momento nosotros todavía seguimos teniendo el DSM-5. Sin embargo, ya el DSM-5 se inauguró, si no me equivoco, el 2013, ¿no? El 2003, uno de los dos, no recuerdo ahorita, pero, ya llevamos tiempo, ¿no? Entonces, en cualquier momento va a aparecer el DSM-6, que evidentemente cada vez que aparece un nuevo manual es revisar todo lo que contiene como trastornos y patologías, pero también se añaden muchas veces de acuerdo a la época algunos otros. Por ejemplo, a lo que les decía yo, justamente, que no creo que sea extraño ver que en el DSM pueda aparecer alguno que diga ahí en cuestión a no sé, pues la IA, la influencia justamente del tema de comunicaciones, todo este tema, ¿no? Porque está generando alguna situación o incomodidad en las personas, entonces muy probablemente pueda aparecer como una patología en el DSM-6. Entonces, porque los DSM están de acuerdo a la época, ¿no? De acuerdo a lo que está sucediendo en ese momento. Por eso en su momento se eliminó el término de neurosis también, ¿no? Porque no era parte de la época, ¿no? En ese momento. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a esto? ¿Ninguna? ¿Por qué fue considerada la homosexualidad trastornos de personalidad? No fue considerado un trastorno de personalidad, estuvo considerado como un trastorno dentro de la clasificación de, si no me equivoco, de disforia de género o algo por ahí. O sea, tiene una clasificación específica, no era de la personalidad, ¿sí? Por eso les digo, el manual es gigante, tiene 106 aproximadamente patologías. Y en su momento se consideró, bueno, los científicos lo consideraron, no sabría decirle específicamente por qué, pero sí estaba dentro del DSM-5, bueno, mejor dicho, del DSM-3 en su momento. Y se lo retiró justamente por todo el tema de la presión de derechos humanos y demás, donde, ellos decidieron retirarlo, ¿no?
Y es ahí también las críticas que se tienen al DSM en general, ¿no? Porque se dice que está basado más en presiones sociales que en temas científicos. Sin embargo, si bien sí han sido teorías, postulaciones que han hecho muchos investigadores, por ejemplo, si ustedes se consiguen un DSM y lo pueden descargar incluso de internet, van a ver que al ingresar a cada uno de los apartados de las patologías, habla de cuáles son las personas que han estado implicadas incluso en los procesos de teorización y demás, ¿no? Para sacar estos criterios, porque son criterios estándar, criterios que nos hablan de tiempo, que nos hablan de características, de sintomatología, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? No sé específicamente por qué, sí sé que estaba y que se retiró justamente ante la presión, pero el por qué nuestros autores lo hayan ingresado, no lo sé. Era considerado fuera de la norma en ese momento, ¿no? Entonces, ese sería el único criterio social quizás con el cual se basaron, ¿no? Para ingresar. No sé si ahí les respondí o le expliqué un poco por lo menos. Sí, Lice, lo entendí. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Escucho por ahí? ¿No? Lice, buen día. Una Buen día. pregunta. Una persona con trastorno de personalidad múltiple, ¿qué características presenta? Bueno, el tema de los trastornos de personalidad en este momento no los vamos a ver porque pudiéramos hablar de muchas cuestiones ahí. Para hablar no solamente el tema de los trastornos de personalidad a nivel específico, no solamente podemos hablar del tema de características, porque no quiero que se vayan con una idea de solo comportamientos. En este aspecto hay que tener mucha ética y cuidado, ¿no? Y mucha responsabilidad. Por eso es que tenemos un DSM que es muy amplio, demasiado amplio. Véanlo en físico, es como una Biblia, porque no solamente hay características conductuales, sino también sintomatología, signos y síntomas, ¿no? Hay una prevalencia, ¿no? Entonces, se debe tomar todo esto en cuenta para poder decir que es un trastorno tanto, digamos, ¿no? Ya sea múltiple, personalidad múltiple, si es, no sé, pues límite, ¿no? Entonces, hay que tener todos estos criterios. En este momento no conlleva hablar de los trastornos de personalidad del DSM porque no está bajo su avance de ustedes, ¿no? Y tendrían que poder entender primero justamente estos conceptos clave. Entonces, sería antiético para mí decirles ahorita cuáles son las características de una persona, no sé, con trastorno de personalidad múltiple, digamos, ¿no? O antisocial a nivel general, porque ¿qué puede conllevar eso? Que ustedes etiqueten, ¿no? A una persona así, bueno, ve que tiene esta característica y la etiqueto. No, tiene mucho más allá que eso, ¿no? O sea, un diagnóstico es bastante más profundo que eso, ¿no? Porque si nosotros hacemos esto, podemos incurrir en lo que nos hace a veces la IA, ¿no? La IA nos dice, puede que tenga esto, ¿no? Entonces, y nosotros nos asustamos, no es así, ¿no? Entonces, eso podría responderte, no podría darte específicamente características, porque para darte características tendría que hablar de prevalencia, curso, tiempo, todo eso forma parte integral de cualquier patología, ¿no? Ya sea del desarrollo, del neurodesarrollo, de la personalidad, de cualquier patología, ¿no? Entonces, eso podría responder ahí. Pero lo que quiero que vean en este tema de trastornos de personalidad es que tenemos un manual denominado el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿no? Que bueno, el que tenemos ahorita vigente es el DSM-5.
¿Hay alguna otra duda respecto en sí a lo que hemos visto? No. Ok, bajo nuestro avance tendría que corresponder esto, ¿no? El día de mañana vamos a ver lo que es la neurosis. Sin embargo, para cimentar un poquito nuestros conocimientos, ahí les voy a mostrar un pequeño video, ¿no? Para que pudiéramos seguir avanzando, ¿no? Sin embargo, lo que nos han pedido es que justamente vayamos en relación a lo que es el avance, ¿no? de cada día, el cronograma que ustedes tienen. Así que, dicho esto, vamos a mostrarles un pequeño videito de un segundo. Denme un segundo que ahora les comparto. Ok, me gusta el tema de la explicación de todo lo que hemos visto. Quiero que ustedes puedan, más que todo, tomar en cuenta los ejemplos que da, más justamente esta autora. Creo que tengo aquí una pregunta. A ver. ¿Podría dar ejemplos de cada defensa? Bueno, ya los he dado, ¿no? Les he dado un ejemplo por cada uno de los mecanismos de defensa, ¿no? Ahí espero que hayan estado tomando atención. Entonces vamos a comenzar con la proyección del video. Ahí por favor les pido atención para que después no malinterpretemos la información, ¿no? Esperen, están sin sonido. Juan fue paciente mío. Y digo fue porque ya hace un tiempo que cerramos su proceso terapéutico. Él vino a verme por primera vez porque había escenas de su infancia que lo atormentaban por las noches. Tenía insomnio crónico desde hacía más de 10 años. Tenía casi todas las noches los mismos 2 sueños repetitivos, que lo despertaban a la madrugada y no lo dejaban vivir en paz. Los sueños eran crueles. Aparecía él mismo torturando a 2 compañeritos del colegio que recuerda con mucha tristeza. Cada vez que los nombraba en sesión, lloraba. Después de la escuela no volvió a verlos nunca más, pero gran parte de su terapia conmigo se basó en encontrar las palabras justas para disculparse, incluso habiendo pasado ya unos 30 años. De niño, Juan tuvo unos padres terroríficos, de ese tipo de padres que ojalá nadie nunca tuviera que tener. Había sufrido situaciones de mucho abandono emocional y humillación de parte de su mamá y de mucha violencia por parte de su padre. Él recuerda que cuando escuchaba los pasos de su papá abrir la puerta principal de su casa, él se orinaba encima. Al principio a Juan le costó ver la relación que había entre el dolor de ser víctima de abusos y de torturas por parte de sus padres y las escenas de tortura que él mismo ejercía en sus compañeritos. Poco a poco fuimos atando cabos. Cuando no se puede poner el dolor en el lugar en el que corresponde, este se vuelca hacia otro lugar donde sí se pueda expresar, en compañeritos indefensos del colegio. El misterio del inconsciente es uno de los muchos que siguen nublando la comprensión de nosotros mismos. Hasta hace poco no teníamos idea de cuáles eran los propios impulsos, deseos o motivos que manejan nuestras vidas. Pero esto cambió.
Los avances en tecnología permiten a los científicos medir directamente la actividad cerebral. Al fin, Freud y las neurociencias, que siempre parecieron estar en veredas opuestas, se reconcilian hoy en un punto conceptual clave: los mecanismos de defensa de nuestra mente. Tanto la teoría del padre del psicoanálisis como las tomografías computadas acuerdan. Los mecanismos de defensa existen y pueden estropearnos la existencia si no sabemos cómo funcionan. Mejor averiguarlo. Soy Marina Momoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Tu mente se ve abrumada por algo. Sucede algún evento que sobrepasa tu posibilidad de procesar información. Alguna situación traumática o demasiado dolorosa. Imposible de tramitarse en ese momento sin generar un shock para el que definitivamente no estás listo. Cuando algo así pasa, tu cerebro activa un mecanismo que cuida que tu mente no se quiebre, que no se rompa en pedacitos, la protege. Es algo así como tu cerebro diciendo: no, tranquila, esto no está pasando. Esta activación no es consciente, es decir, no elegimos que suceda. Sencillamente pasa, como el acto de respirar. Los seres humanos podemos hacer o decir cosas sin saber por qué las hicimos o las dijimos. Eso pasa porque existen procesos mentales inconscientes que subyacen a nuestros comportamientos. Entre todos estos procesos inconscientes encontramos un grupo de operaciones mentales definidas como mecanismos de defensa. Hay miles, todos diferentes, se han ido descubriendo a lo largo de los años. Los primeros fueron planteados por Sigmund Freud y Anna Freud, su hija. Después, otros psicólogos, psicoanalistas fueron proponiendo nuevos. Y en los últimos años, quienes proponen nuevos mecanismos de defensa son los neurocientíficos. Si quieres descubrir una nueva profesión en la que puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde tu casa, tu habitación. Cada uno de estos mecanismos difieren en sus modos particulares de funcionar, pero todos tienen exactamente el mismo propósito: protegernos de la ansiedad excesiva. Ese es como su principal objetivo: reducir la angustia o el impacto emocional de una experiencia que es desagradable o intolerable. La amenaza que los activa no tiene que ser necesariamente física. De hecho, el origen también puede encontrarse en amenazas psicológicas. Por ejemplo, una situación de alto estrés en el trabajo o una escena de maltrato o abuso en casa. Los seres humanos nos vivimos enfrentando a dificultades que pueden romper toda nuestra salud mental en pedacitos. No siempre es fácil afrontar la realidad. Por eso, justamente, es que existen estos mecanismos de defensa. Necesitamos que haya algo que nos proteja de aquellas dificultades que pueden dañarnos profundamente. Y entonces, si nos protegen tanto, ¿por qué necesitamos ser conscientes de ellos? Si en teoría hacen todo lo que está bien. Bueno, sí, pero no. Gracias a estos mecanismos podemos manejar mejor el estrés y mantener nuestra estabilidad emocional. Y eso los vuelve adaptativos. Pero también tienen algunos inconvenientes. En primer lugar, no nos libran de la angustia. Aunque no la notemos a simple vista, la angustia de la situación traumática permanece. Sí, parece que estamos como más aliviados, entre comillas, pero la angustia no desapareció de la faz de la Tierra porque se haya activado un mecanismo de defensa. Claro, ya no está asociada al evento doloroso que la causó, pero sí alguna otra cosa. Ya vamos a ver esto en este episodio cuando hablemos de desplazamiento.
En segundo lugar, no resuelven. Es decir, que se activen estos mecanismos de defensa no hace que se resuelvan los problemas que los ocasionaron. Por lo que si bien ya no sentimos dolor, el problema de fondo sigue estando ahí. Y anestesiarse frente al dolor no permite afrontar el problema que activó esta sobrecarga de energía. Seguimos aplazando la solución para más adelante. Y el tema es que si lo hacemos de forma excesiva, ese problema puede limitar nuestra capacidad de crecer y de desarrollarnos como personas. Todos nosotros tenemos mecanismos de defensa. Vos, yo, tu papá, tu mamá, tus hermanos, amigos, amigas, todos. Son parte de nuestro sistema interno de protección. Y aunque pueden ser útiles en ciertas situaciones, tenemos que aprender a identificarlos y a usarlos de forma adecuada para que no se conviertan en obstáculos para nuestro bienestar emocional y para nuestro crecimiento personal. Corría el año 1894. El mundo poco a poco empezaba a entender que la mente jugaba un rol importante en las enfermedades. Y si la mente influía en las enfermedades, posiblemente también lo hiciera con el proceso de sanar. En esa época, Freud introdujo la idea de que existen procesos mentales que pueden servir para levantar la barrera de acceso de los sentimientos dolorosos a la conciencia. Traducido, hay mecanismos mentales que bloquean la barrera de lo doloroso para que estos pensamientos nunca lleguen a pasar a la conciencia, que no nos enteremos de eso que duele. Esta idea se convirtió en una piedra angular de la teoría psicoanalítica. Sentó las bases del psicoanálisis. Desde el psicoanálisis de 1890 hasta hoy, pasaron miles de personas con distintas disciplinas teóricas que fueron aumentando la cantidad de mecanismos que existen. Entre ellos tenemos muchos que quizás te suenen de nombre. No los vamos a explorar a todos hoy, pero sí voy a hacer un repaso de los más conocidos. Represión, negación, proyección, sublimación, regresión, racionalización, identificación, disociación, introyección, formación reactiva, aislamiento, idealización, desvalorización, intelectualización, actuación. Y hay muchísimos más. Vuelve IA 3 en 4, 4 clases en directo, 0 tecnicismos, 0 relleno, IA real. En este episodio no vamos a llegar a verlos a todos, pero sí vamos a hacerlo más adelante. Hoy voy a focalizar solo en uno. Este es de los mecanismos más comunes que existen entre los seres humanos de esta época. El desplazamiento. ¿Qué es esto del desplazamiento? Bueno, el mecanismo del desplazamiento es el proceso de transferir emociones o sentimientos de una persona o situación a otra persona o situación que no es la fuente original del dolor. Es decir, es poner en otro lugar aquello que duele para hacer más manejable el dolor. Estoy segura de que lo viviste alguna vez. Pero claro, como es inconsciente, quizás no te diste ni cuenta. Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. El jefe de una empresa corrige de forma humillante al gerente. El gerente no puede desquitar su bronca con su jefe porque puede que éste lo despida. Entonces, se desquita con sus subordinados, a quienes trata súper mal durante todo el día. ¿Qué pasó acá? El gerente desplazó toda la bronca que era para su jefe a sus empleados. Este mecanismo puede aplicarse también con una pareja, hijos o mascotas. En un matrimonio, la esposa suele recibir malos tratos por parte de su esposo y ella termina gritándole a sus hijos y tratándolos mal.
ya que no puede confrontar a su esposo. Entonces, desplaza toda esta ira a sus hijos. Si una persona tiene dificultades para encontrar un nuevo trabajo después de un despido, quizás podría comenzar a culpar a los inmigrantes del país por su falta de empleo. El kit de la cuestión acá es que en general, cuando sentimos mucha angustia o un dolor al que no podemos hacerle frente, solemos desplazarlo hacia algo que sea tangible, manejable, algo que dé la sensación de que puede ser controlado. En consulta vi cientos de veces que los problemas de ira con otras personas, problemas con la comida o problemas con el propio cuerpo, aparecieron justo después de que pasó algo traumático. Por ejemplo, de que falleció alguien significativo en la vida de la persona, o después del divorcio de los padres, o de haber presenciado alguna escena terrible con una pareja violenta, por ejemplo. Todas situaciones extremadamente dolorosas que ponen a las personas en estado de vulnerabilidad tremenda. Si no contamos con los recursos para hacerle frente a las emociones que provocan estas situaciones, el cerebro encuentra en el desplazamiento su mejor aliado. Es como si dijera: la muerte de tu mejor amiga te va a destruir. Es demasiado intenso para tu psiquis. No lo soportarías. Así que mejor, vamos a sacar la angustia que hubiéramos depositado ahí y vamos a ponerla en la relación que tenés con tu cuerpo. Claro, ahora mirar tu cuerpo te angustia y toda tu energía estará focalizada en, por ejemplo, bajar de peso. Como este mecanismo es inconsciente, la persona se autoconvence de que toda su gran fuente de sufrimiento y de dolor está en su cuerpo, en el objeto desplazado. Y por lo tanto, como todo el monto de angustia de la muerte de su mejor amiga está depositado ahí, odia a ese cuerpo que la deprime todos los días. Los mecanismos de defensa pueden ser útiles a corto plazo, pero si se utilizan de manera excesiva como mecanismo a largo plazo, pueden interferir con el bienestar psicológico y emocional de una persona. Cuando las personas llegan a terapia, lo hacen porque la mayoría de esos mecanismos defensivos que les protegía de antiguas amenazas ya no les funcionan más. Ese mecanismo que la persona había utilizado desde siempre, ahora solo le genera nuevos problemas o mucho malestar. ¿Recuerdan el caso de Juan, mi paciente del principio que desplazó el dolor que le correspondía a sus papás hacia sus compañeritos indefensos en la escuela? Bueno, ese desplazamiento no resolvió nada. Es decir, el problema de ser víctima de sus padres siguió existiendo. Pero no solo eso, sino que además el desplazamiento volvió todo un poco peor. Creó un segundo problema: haberse transformado en un niño violento que tortura a otras personas. Sí, es cierto. Hay que agradecerle al mecanismo de defensa porque le permitió a Juan no contactar con el dolor hacia sus padres en ese momento en que era solamente un niño. Y su psiquis no le permitía enfrentarlo. Hubiera sido muy doloroso, lo hubiera destruido. Pero en algún momento iba a tener que contactar con ese dolor para dejar de desplazarlo hacia otras personas a modo de violencia. Sencillamente porque esto le causaría otros problemas sociales, laborales, afectivos y muchos etcéteras más. ¿Y por qué nuestro cerebro usa? Creo que ahora sí.
Bueno, vamos a dejarlo ahí en cuestión a los mecanismos de defensa, porque empieza a dar ejemplos, ¿no? De cada uno de los que hemos visto, e incluso ella ya va explicando cómo las neurociencias también se han podido agrupar con lo que ha sido el psicoanálisis y ya han podido sacar otras teorías, ¿no? Lo que me interesaba era que ustedes puedan comprender también con los ejemplos que daba ella, aparte de los que ya les mencioné yo, ¿no? Porque les he ido dando ejemplos de cada uno de los mecanismos de defensa. Quiero que tomen en cuenta también que esto parte de la teoría psicoanalítica de Freud, entonces que esté en su norte siempre pensar en el tema del inconsciente, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos de defensa. Ahora que ya hemos hablado un poquito de la introducción de los trastornos de personalidad con el DSM-5, esta no está dentro de la teoría de Freud. Sin embargo, el día de mañana lo que vamos a ver va a ser la neurosis, que justamente la neurosis, bueno, en realidad es parte de la teoría de Freud, ¿no? Justamente, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque su libro también está basado en lo que ha realizado la licenciada Maggie Jauregui, que ella es especialista justamente en el tema del psicoanálisis, ¿no? Entonces, por eso también estamos desmenuzando un poquito y trayendo a la mesa estos temas y estas teorías. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? Yo sé que el tema es bastante corto, pero es bajo lo que tienen ustedes programado, ¿no? Entonces vamos a seguir los lineamientos de la programación correspondiente. ¿Hay alguna duda, consulta? Viendo yo el tema No, profe. Escucho, Elba. o sea, veo que en ese se desquita con los demás, pero nunca lo, ¿cómo se dice? Al desquitarse, digamos, en un abuso, ¿no? Nunca lo demanda, nunca lo, ay, ¿cómo digo? Nunca lo da a saber a otras personas para su mismo auxilio, solo se desquita con las demás personas. Por eso son mecanismos de defensa. Recuerdan que les dije, es para liberar presión, mas no resuelve lo externo. Recuerdan que les dije al principio, ¿verdad? Los mecanismos de defensa no son para resolver la situación, son para liberar la tensión psíquica que tenemos. Entonces, por eso no son lo único, ¿no? Ya luego de eso tiene que haber estrategias y demás, ¿no? De resolución. Ahí con eso les respondo algo. Bueno, si no hay más consultas, entonces nos vemos el día de mañana. Y bueno, creo que los otros grupos vuelven otra vez a sus grupos también. Entonces conmigo esto sería todo cabalmente en nuestro tiempo.